Hola. Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Javier, trabajo en el equipo de soporte de GeneXus y les voy a estar hablando un poquito de GeneXus a sus servicios. Les voy a hablar de servicios en esta media hora. Les voy a contar un poco un resumen de qué es lo que vamos a estar viendo. A ver, en la tecnología de información hoy estamos rodeados de servicios. Tenemos servicios por muchas partes. Hola, ahí. En parte impulsado por la arquitectura SOA, una arquitectura orientada a servicios que promueve muchas aplicaciones, que es mucho más que proveer servicios, pero es una parte fundamental. Una cantidad de APIs que tenemos que nos permiten fácilmente compartir información, compartir funcionalidades, interoperar entre aplicaciones, y la nube también como otro componente que acelera todo este proceso de tener muchas formas de interoperar con otros sistemas. ¿Tá? Lo que vamos a hablar nosotros es servicios de software. ¿Tá? En la nube se comparten infraestructura, plataforma, hay una cantidad de servicios. Nosotros vamos a hablar de lo que generamos con GeneXus y cómo durante estos años hemos intentado abstraer la complejidad que trae la tecnología relacionada con el desarrollo de servicios y cómo ir acompasando los cambios que han pasado. Yo soy bastante malo para recordar fechas, pero hace 12 años y 2 semanas exactamente, en la sala de al lado estábamos presentando la primera solución de SOAP que habíamos generado con GeneXus. ¿Tá? A los 2 días nació mi hijo, eso es casualidad, de que yo me acuerde. Y mi hijo ya tiene 12 años, ya no es un niño, ya ha madurado bastante. Y las tecnologías asociadas a servicios van a la par, o sea, han pasado muchas cosas en estos años que hemos vivido nosotros desde muy cerca. Desde el inicio de este protocolo SOAP, que fue la primera implementación, por decirlo así, que tuvimos, donde han pasado 2 versiones del protocolo, donde ha habido versiones de WSDL, hasta la aparición de REST, ¿tá? Del estilo REST de servicios, algo más liviano que ahora les voy a contar, y otras cosas que no se pueden catalogar ni SOAP ni REST, una cantidad de servicios HTTP que tenemos para interoperar con otras aplicaciones. Entonces, básicamente vamos a ver un poco qué hacemos con GeneXus para ayudarlos a abstraer las complejidades de la tecnología. Voy a hablar de SOAP, voy a hablar de REST, voy a hablar desde el lado de soporte, de qué cosas le podemos ayudar en el troubleshooting. ¿Tá? Imagínense que hay una cantidad de aplicaciones que proponen interfaces que nosotros podemos consumir o nosotros podemos ser proveedores de interfaces. Y después vamos a ver un poquito en qué estamos trabajando en esto. Bueno, esta parte lo voy a hacer medio rápido, pero porque creo que la mayoría ya lo conocen o ya lo han visto. Como ya les decía, hace más de 10 años que está el protocolo SOAP en la calle. Y lo que hemos hecho, lo que es el protocolo SOAP básicamente tiene 3 pilares. Uno es el SOAP. El SOAP es un sobre, básicamente. Un sobre que cuando yo quiero llamar a una funcionalidad, digo que ese sobre tiene determinado formato y dentro van los datos de esa funcionalidad que yo quiero llamar, también en determinado formato. ¿Tá? Ese sobre es un XML. ¿Tá? El sobre SOAP es un XML que dentro tiene un header y tiene un body, y dentro del body van los datos que yo quiero llamar. Después tenemos la otra parte del protocolo, es el WSDL, o sea, es un lenguaje que me permite describirle a los terceros cómo es el formato de ese sobre y de esos datos. Y por último, un mecanismo de discovery, el UDDI, que es algo que sinceramente no se ha popularizado, no diría que fracasó, pero no es algo que... La idea de esto es que uno catalogaba los servicios que generaba, los mandaba a un repositorio y la gente cuando quería buscar un servicio iba a estos catálogos. Es algo que, por lo menos, no ha sido muy popular. Igual sigue existiendo. A lo largo de la presentación les voy a hablar de un ejemplo teórico. Esta es la aplicación del encuentro 27, y tenemos una sección donde dice los participantes, ¿tá? Las personas registradas al evento, y nos da los participantes por país. Entonces yo voy a hacer un servicio y voy a consumir un servicio que me da los participantes, los registrados al evento por país. Si yo lo hiciera, si publicara un servicio SOAP con esto, lo que tendría a bajo nivel sería algo así. El requerimiento, ahí lo vemos, la parte azul es lo que yo les decía que es el sobre, y la parte verde son los datos. ¿Tá? Tendría un request de este tipo,
un response de este tipo, y básicamente lo que viaja en un servicio SOAP es un XML. O sea, yo hago un programa, o yo consumo un programa que espera un paquete de esta forma y espera una respuesta de esta forma. ¿No? Básicamente es eso, es SOAP. Entonces, ¿qué hicimos en GeneXus? Que esto es lo que yo les decía, ya presentamos hace unos años. Tenemos tres formas de definir un servicio en GeneXus. Básicamente, un servicio SOAP. Una transacción que la defino como business component y seteo el protocolo SOAP. Un data provider que lo expongo también como protocolo SOAP. O un procedimiento. ¿Tá? Esas son las tres formas en las que yo puedo generar un servicio, proveerle un servicio para que los demás me consuman y sepan cuáles son los visitantes, los participantes del evento por país. ¿Tá? Los participantes tienen un nombre, una foto y una lista de las conferencias que ellos van a dictar. Básicamente eso es lo que retorna el servicio. Bueno, también tengo, en realidad, cuando hacemos eso que yo les mostraba en ese PROC, en realidad tendríamos un único método de mi servicio. Yo quiero tener un método por ID de país y otro por nombre de país. Entonces, en GeneXus definimos lo que se llaman stubs, ¿tá? Que me permiten definir más de un método para el servicio. Es un requerimiento bastante popular. Entonces, cuando yo seteo, ya sea un business component, un procedimiento o un data provider, automáticamente GeneXus me crea un archivo que tiene la descripción de ese servicio, ¿tá? Un WSL. El WSL, desde el inicio a esta parte, ya ha tenido un par de versiones. Hoy estamos en la versión 2.0 del WSL, que si bien es un estándar de hecho, aún no se ha popularizado. La mayoría de los proveedores de servicios siguen usando el WSL 1.1, que es ese que les muestro ahí, que básicamente, en resumen, tiene dos secciones. Una parte más abstracta, donde me declara todos los tipos de datos y las operaciones, y una parte más concreta, donde dice dónde es la dirección de ese servicio y la implementación directamente. Entonces, bueno, por ejemplo, el procedimiento que yo les mostraba me genera este servicio, este WSL, no sé si se ve bien, pero ahí están las secciones que yo más o menos les mostraba. Tiene una sección type, tiene una sección message y una sección binding. La parte en naranja es la parte concreta donde dice la URL donde está publicado ese servicio. Esto, obviamente, esto no lo va a leer una persona, sino que es un programa el que tiene de input esto y sabe armar el request a partir de esto. Un programa GeneXus o de terceros. ¿Qué pasa del lado del consumidor? Imagínense, yo soy un externo que quiere saber los participantes al evento por país. Bueno, entonces voy a tener de entrada este WSL y a partir de eso, con una tool que se llama WSL Inspector, que ya la mayoría la deben conocer, se van a crear en mi base de conocimiento SDTs y domains, que son los que representan los tipos de datos de los parámetros de ese servicio, y después voy a tener un external object donde simplemente se abstrae las operaciones que tiene con los parámetros que tiene. ¿Tá? A bajo nivel, en realidad, el WSL Inspector llama a lo que se llama el XSD Schema Import. O sea, el XSD Schema Import solo es el que me crea la parte de los SDTs. O sea, a partir de un XSD, que es la definición del esquema de un XML, se crean estructuras de datos en la KV GeneXus. ¿Tá? Nosotros lo publicamos porque, como les decía, así, si bien hay una cantidad de servicios SOAP y otros REST, hay servicios que son HTTP, que por ejemplo me publican un XML, y yo quiero eso poder consumirlos de GeneXus. Entonces esta tool, XSD Schema Import, tiene valor por sí misma. ¿Tá? Como el input de un XSD, poder crear un structure data type en la KV. Bueno, ¿y qué tiene ese external object que se creó? Básicamente tiene el sobre, tiene los datos que tiene ese sobre. Esos datos son el protocolo. ¿Tá? Tenemos un protocolo, iniciamos con SOAP 1.1, ahora hay una versión SOAP 1.2. Hay muchos servicios que proveen interfaz para los dos protocolos. Nosotros, a nivel del external object, estas son las propiedades del external object. Yo puedo cambiar la versión del protocolo. Tiene cosas a más bajo nivel, como el style y el use, que de alguna forma es cómo se encodea en el body el mensaje. Eso fue evolucionando. Empezaron los que se llamaban RPC Encode, pasó a lo que es ahora Document Literal. Nosotros generamos eso. Pero más allá de ir al bajo nivel, es tener claro que dentro del external object nosotros abstraemos una cantidad de cosas. Entre ellas, la dirección. ¿Tá? Y, por ejemplo, abstraemos ahora también
el formato de cómo pasar los files. ¿Da? Lo que pasó es que el protocolo SOAP inicialmente, cuando se inició, no tenía soporte de binarios. ¿Da? Yo para pasar un binario lo que hacía, cada uno lo hacía como más o menos podía, quería, lo encodeaba, veía cómo mandaba un archivo. Y después, a partir del 2012, esto se estandarizó en la W3C y hay un formato que tomó fuerza, que es el MTOM. Y nosotros tenemos una propiedad para manejar esto. Bueno, ¿qué otras cosas fueron pasando con el protocolo SOAP con el tiempo? Bueno, lo que pasa es que, imagínense que hay una gran diversidad de gente que provee servicios, de aplicaciones que proveen servicios, y a partir de eso, quienes estén más cerca o más lejos del protocolo, va a hacer que la forma de consumir eso sea más sencillo o más complicado. Entonces, por ejemplo, una cosa que apareció bastante común es el tema de cómo se manejan los nulos. Imagínense que yo en mi servicio retorno los participantes al evento y entre los visitantes hay algunos que no tengo la foto. Entonces, ¿cómo un servicio generado con GNexus lo que hace es que manda lo que está en gris en esa parte, ¿no? O sea, Visitor Photo manda un tag que no tiene datos. Pero hay otros servicios, por ejemplo, que no aceptan esto y esperan que cuando algo... Generalmente el que provee el servicio es el que da las reglas, de alguna forma, de lo que va a retornar. ¿Da? Pero imaginen un servicio de un tercero que espera que cuando el dato es nulo, no pase el tag o pase lo que se llama nil, ¿da? Un objeto nil. Entonces tuvimos que crear una propiedad a nivel de SDT que me maneja, que me dice cómo se va a serializar, cómo se va a pasar mi SDT a XML cuando yo no le asigne un valor, cuando yo le paso un valor nulo. Y esto tiene 3 valores, null tag, empty tag o nil. ¿Da? Son formas de manejar lo que yo voy a enviar en el consumo de un servicio. Análogo pasa con las fechas. El GNexus cuando provee un servicio, en este caso imagínense que tengo una conferencia de este participante y retorno la fecha, el formato de la fecha va a ser un formato de un timestamp. Es el primero de todos. Ahora, hay servicios que en el WSL no necesariamente lo detallan, no esperan que ese timestamp tenga el GMT, ¿da? O tenga los milisegundos. Y con cosas tan sensibles como los milisegundos puede llegar a que el servicio responda a un error. Entonces, de nuevo, tenemos una propiedad que me permite manejar cómo se serializan los datos. Son cosas que hemos tenido que ir de a poco aprendiendo y viendo cómo abstraer estas cosas para ayudarlos a consumir los servicios. Y otra cosa también nos pasa con las colecciones. Imagínense que ese participante tiene una lista de conferencias, entonces por defecto lo que se hace es se devuelve una colección wrapped, o sea que tengo un tag sessions y adentro tengo cada una de las sessions. Bueno, hay formas de pedir que esta colección sea lo que se llama sequence, o sea que no tenga un contenedor que lo delimite. O también otras propiedades como el Collection Item Name, que lo agregamos hace relativamente poco, que me permite configurar el nombre del ítem, ese session yo lo podría cambiar, o podría cambiar hasta en el namespace. Son cosas bastante bajo nivel, pero que de alguna forma nosotros las hemos ido abstrayendo en propiedades del Structured Data Type. ¿Sí? Bueno, y después lo que empezó a pasar es que en SOAP empezaron a aparecer cosas que apuntaban a la seguridad. Por ejemplo, que yo para llamar un request a un servicio cualquiera tenía que pasar la información en los headers del SOAP. ¿No? Entonces, ¿para qué lo quería? Seguramente eran temas de seguridad o podía ser porque yo quería agregar información adicional que no quería que fuera en el body. Eso depende de quién lo proveyó. Lo que hicimos nosotros fue crear un método que se llama SOAP-Header, que le pasamos un SDT y lo que va en el header es la serialización de ese SDT. Pero también nos pasaba que de repente había cosas que yo quería pasar en el header que no eran necesariamente un XML fácil de representar. Entonces, justamente hoy una persona me preguntaba exactamente esto. ¿Cómo hacemos para pasar un header que yo ya sé cuál es? Bueno, tenemos un método con alumno de Standard Function que se llama SOAP-Header y le pasamos directamente. Y fuimos de alguna forma cubriendo las cosas que iban apareciendo en el mercado alrededor del SOAP. Otra cosa que pasó es que los servicios se ponían a través
sitios seguros con HTTPS o con autorización o con autenticación. Entonces ahí nosotros a nivel del location podíamos configurar estas propiedades y eventualmente hicimos cosas de documentación donde explicábamos cómo hacer para que una aplicación aceptara, tuviera trust sobre la URL del sitio. Ya sea para .NET o para Java, tiene mecanismos diferentes. O lo mismo, había algunos otros que empezaron a construir cosas más complejas donde decían, bueno, el cliente, además de confiar en un certificado de una URL, tiene que enviar un certificado privado, un PFX. Entonces, ¿cómo se hace para agregar un certificado? Bueno, agregamos un método o damos configuración de cómo se hace a nivel de Java en el KeyStore. Hasta que llegó la evolución a lo que se llama perdón, una extensión del protocolo SOAP. Ese sobre que yo les decía al principio, que tenía un header y tenía un body, ahora ese sobre va firmado, va con un lacrado, con un sello. ¿Ah? Entonces nosotros ahora teníamos que escribir un body que tuviera un token y que tuviera una firma digital. Esto nos hizo cambiar de una manera bastante drástica, a bajo nivel a nosotros, cómo generábamos los servicios. Pusimos una propiedad que se llama useNativeSOAP y nos paramos en la implementación que daba .NET y Java para estas cosas. ¿Por qué? Porque el abanico de cosas que ofrecía WSF es bastante amplio y teníamos que empezar, si no nosotros, a agregar propiedades de los certificados, de los métodos de autenticación, que no era una cosa tan genérica. No todos los servicios van a ser WSF necesariamente. Entonces lo que hicimos, bueno, prendimos esta propiedad y cuando esto se prende a bajo nivel, todo el armado del mensaje no lo hacemos nosotros, sino el que lo hace el lenguaje. El lenguaje que soporta Java o .NET. ¿Ah? Si lo viéramos a nivel del mensaje que yo les mostraba al principio, toda esa parte gris, eso está muy simplificado, es lo que viaja en un servicio WSF, por ejemplo, de seguridad. Los servicios WSF no son solo para security, tienen lo que se llama address, tienen una cantidad de funcionalidades. Es una extensión del protocolo SOAP. Bueno, y como les decía, lo que hicimos fue pararnos en la implementación de otros y algunas de estas cosas que yo les contaba, como los SOAP add header y el manejo de certificados, ya no lo hacemos nosotros a nivel del mensaje, sino que se configuran a nivel de la plataforma. Por ejemplo, en el caso más común, el de .NET, se programa a nivel de config de alguna forma, y en el caso de Java hay otros mecanismos. Bueno, y en todo eso que apareció la segunda versión del protocolo SOAP y apareció la extensión, aparecieron los servicios REST. ¿Ah? Que REST no es un protocolo, es algo más liviano que esto, pero básicamente lo que hace es que yo puedo ahora publicar mi mismo servicio que me retorna los participantes por país, ¿tá? Con algo bastante más sencillo, con un JSON. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que tengo yo, armé una KB de ejemplo, esto es lo que me pide y esto es lo que retorna. ¿Cómo hacemos para proveer nosotros en GeneXus esta interfaz REST? Bueno, hicimos básicamente lo mismo que habíamos hecho con SOAP. Tenemos un procedure que les pongo como REST, perdón, una transacción que les pongo como business component. Tenemos un data provider o tenemos un prop. Nosotros basamos toda la arquitectura de las aplicaciones Smart Devices en esto. O sea, nosotros usamos estas implementaciones nosotros a bajo nivel de lo que es REST. ¿Tá? Porque una aplicación SD básicamente expone servicios REST que nosotros mismos consumimos. Tomamos algunas particularidades. Por ejemplo, los procedimientos que se exponen como REST se consumen solo mediante el método POST. Ahora voy a explicar un poquito cómo es. Pero a nivel de HTTP yo tengo habilitados métodos. Un data provider solo se accede con GET y un business component depende de la acción que uno vaya a tomar. Puede ser un GET, un PUT, un POST. Si va a ser un insert, update, delete. Bueno, ¿y qué pasó más recientemente con REST? Bueno, lo que pasó es que le faltaba lo que tenía SOAP inicialmente, que era un descriptor. Le faltaba el WSDL. Entonces apareció Waddle y Slate, que son dos formas de generar de alguna forma un descriptivo. Y aparecieron muchas más. Apareció Ramele, Bruprim, Swagger, que después pasó a ser lo que es OpenAPI. Y nosotros elegimos OpenAPI, que creo que fue una decisión acertada. Hoy es, creo yo, es la más popular de las descripciones
de servicios REST. Y básicamente, cuando generamos un servicio y le ponemos REST y tenemos esta propiedad que lo gobierna, que se llama Generate OpenAPI Interface, lo que hace es crearnos un archivo YAML. Si quieren, el YAML es el equivalente al WSDL de SOAP. Es una superclase de los JSON. El JSON es un subset del YAML. Y en este YAML básicamente me describe cosas parecidas a las que hacía el WSL. Me describe cuál es el host, cuál es la URL, cuáles son los métodos. En la parte path me dice cuáles son los métodos que tiene mi servicio. Y en la parte definition me describe, todo con un JSON, con un YAML, perdón, cuáles son los tipos de datos que va a pedir y va a responder. ¿Qué pasa a nivel de consumo? A nivel de consumo, bueno, pasó lo mismo. Básicamente lo que cambió es que nosotros en SOAP de alguna forma quisimos abstraer lo que era el sobre, ¿no? Que ustedes tenían una entidad, un external object que representaba el sobre. Acá no hay sobre, acá la complejidad de un servicio REST es llegar a la URL que tengo que llamar y después es relativamente simple. Entonces lo que pasó es que creamos desde la parte de Tool Integration, así como teníamos el WSL Inspector y el XSD Schema Import, tenemos un OpenAPI Import que yo le doy un YAML y se crean todo lo que es ese recuadro verde ahí. O sea, se crean un conjunto de, al igual que en el otro caso, de procedimientos y SDTs. Los procedimientos usan el tipo de datos nativo HTTP Client para llamar al servicio REST. Por decirlo a la par de lo que sería el XSD esquema, tenemos un JSON import. O sea, no es un descriptivo, no es la metadata del JSON, pero yo con un JSON puedo crear también un SDT. Cuando hay cosas que, por ejemplo, no tienen una representación OpenAPI, ¿no? Porque puede haber servicios que no tengan una representación en OpenAPI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía inicialmente? Uno tenía que saber, bueno, cuáles eran los parámetros de entrada y de salida. Pero yo a partir del JSON import, por sí mismo, puedo crear estructuras que representen los tipos de datos que tengo que pasar. Bueno, y después pasaron cosas en REST que son muy recientes. Ahora, en julio se liberó la versión de OpenAPI 3.0. Ahí se describe que cuando yo quiero pasar un binario, la forma, el protocolo en el que lo voy a pasar es un protocolo ya conocido de HTTP, que es el multipart. Y esto hizo que nosotros, en el tipo de datos HTTP Client, agregáramos una propiedad para decir cómo yo puedo mandar un archivo, cómo encodearlo con multipart. A nivel de security se sigue usando lo que es el OAuth 2 en realidad, que lo que es básicamente yo llamo, obtengo un token y después voy pasando ese token. A nivel de seguridad no ha habido mayores cambios. Pero son cosas que se van liberando versiones y nosotros estamos atentos a las liberaciones que van pasando de las versiones. Bueno, eso era más o menos lo que tenía para contar a nivel de SOAP y REST. Ahora les quería contar algo más a nivel más genérico que aplica a los dos y que básicamente es el troubleshooting de estas cosas. A veces nos da bastante trabajo, como yo les decía, dependiendo si tengo una implementación que está más pegada a los protocolos y a las especificaciones o no. Entonces, cuando yo tengo un cliente y un servicio, creo que sí, y tengo algún problema, para mí lo fundamental es detectar, aunque parezca trivial, es dónde tengo el problema. Si yo hice la llamada al servicio y eso no llegó al server, ahí ya tengo algo para identificar, ¿no? Ahí tengo un problema que probablemente puede ser de credenciales o puede ser de la URL como está armada. Si yo envié desde un consumidor, llamé a un servicio y este llegó y el servicio retornó un error, estoy en otro escenario. Y lo que me tengo que fijar es cómo está armado ese request. Y eventualmente, si tengo acceso al server, ver qué error está dando en el server. Y el tercer caso, por el cual puede no funcionarme la llamada a un servicio, es porque yo tengo el response, llamé al servicio, el servicio me respondió y el response que me manda yo no lo sé procesar. Ese quizás es el caso, hoy he hablado con Francisco de soporte, puede ser el caso más complejo, ¿no? de cómo seguir. En cualquiera de los tres casos, lo que tenemos son herramientas y una cantidad de cosas que nos puede ayudar a detectar dónde está el problema, en qué escenario me encuentro yo, ¿no?
Sin duda el login, ya sea del web server, en el caso de Net, el Log4Net, en el caso de WSF hay logs específicos que me dan, ahora les voy a mostrar, hay unas tools que nos ayudan a ver estas cosas. Los proxies son fundamentales. Yo puse dos que son los que más uso, Fiddler y TCP/Trace. Básicamente es poner en el medio de la comunicación entre el cliente y el server algo que me muestre cuál es el mensaje que estoy enviando y qué es lo que está respondiendo. Y eso ya me ayuda bastante a determinar en qué escenario estoy. Y sin duda los clientes externos. O sea, que yo pueda consumir mi servicio con una tool externa ya me asegura de que ese servicio está funcionando correctamente. A veces los mensajes son difíciles de leer. Entonces, ya sea el Postman, el Advanced Red Client, el SOAP UI. SOAP UI tiene soporte tanto para SOAP como para REST. SOAP UI tiene otra cosa muy interesante que la presentaron en el evento pasado la gente de consultoría, que es que simplemente como usuarios de la herramienta, que son los mock service. O sea que yo, teniendo un WSDL y lo que responde, me puedo yo armar ese servicio. Yo soy un consumidor de un servicio y a partir de WSDL y una respuesta me armo fácilmente un servicio local que devuelve lo que devolvería ese servicio que no puedo acceder. Bueno, después otras tools que a mí me parecieron interesantes. En el caso puntual de WSF con Net, tenemos todo, hay un SDK que trae herramientas. Esta es muy buena. De alguna forma en WSF yo tengo que programar en un config, entonces tengo una herramienta que se llama SB Config Editor que me permite de una forma mucho más amigable manejar el config, o herramientas de log que me permiten parsear los logs. Bueno, ¿en qué estamos trabajando básicamente en GeneXus con esto? Bueno, básicamente en lo que es en SOAP, seguimos trabajando con lo que es la implementación nativa. Como yo les decía, es una implementación que básicamente arrancamos de cero, la hicimos toda de nuevo. Le quitamos un poco la complejidad a ustedes, simplemente es setear una propiedad. Y estamos parados, y estamos, por ejemplo, en el caso de consultoría con GeneXus Consulting y AGESIC, estamos intentando hacer un SDK que es un conjunto de normativas para ver cómo usar estos servicios a nivel de gobierno aquí en Uruguay. Porque GeneXus Consulting es proveedor y consumidor de servicios WSF, ¿no? Entonces, estamos trabajando fuertemente con ellos. A nivel de REST, bueno, les recomiendo ahora que se queden de todo, más allá de REST, de todo lo que son otros protocolos que viajan a través de HTTP, que va a estar dando Alejandro Paniza una charla hablando de qué cosas hay alrededor. Pero nosotros particularmente estamos viendo de cerca qué cosas se han publicado en el OpenAPI 3.0, que se liberó ahora en julio, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que tenía para contarles. La idea es ver qué herramientas tenemos en GeneXus para abstraer la complejidad que nos dan las formas de desarrollar servicios que tenemos hoy en día. Hay otras más, SOAP y REST son las más populares, pero hay más formas de compartir. Y bueno, esperamos como siempre que podamos de alguna forma simplificarles el trabajo a ustedes de proveer y consumir servicios. Muchas gracias.